cuando me escribió Florencio, me pareció muy buena la idea de ustedes. Lamentablemente se dan en estos momentos, que es donde todo se tiende a unificar y a ser un poco más solidario, pero es un buen punto de inicio para que ojalá lo puedan seguir manteniendo. Primero que nada, como les la idea de esta presentación son como los aspectos importantes que yo tengo en cuenta a la hora de planificar una temporada. En este caso, bueno, me pidieron que lo haga con la categoría U17, que fue la última con la que trabajé el año pasado en el Alemán de Puerto Varas, pero como decía anteriormente, me parece que es clave y son muchos puntos y aspectos que son vitales para tener en cuenta ante cualquier planificación, no solamente de esta categoría, sirve para cualquiera. Los principios importantes que yo digo en cuanto a esta planificación, los marqué en seis grupos. Primero que nada, para poder empezar a planificar una temporada, hay que conocer el medio. Cuando hablo de conocer el medio me refiero a las circunstancias y a los factores que sobre todo físicos y biológicos que tienen los chicos y que influyen en el desarrollo de los chicos. Seguimos con las características del club, que es algo básico, y acá me refiero con las características, puede ser para abrir un abanico de posibilidades muy grande, pero más que nada me refiero a por ahí estudiar un poquito la historia del club. Si bien estoy hablando a jugadores que por ahí están hace tiempo en un club ya radicado, por ahí puede ser, le puede tocar a entrenadores que llegan a un club que no conocen, y a la hora de planificar tienen que conocer, yo considero que tienen que conocer un poquito la historia en el sentido de competencias que han participado, jugadores que han salido del club, la idea de desarrollo del club, comunicación y coordinación que tienen todas las categorías. Si hay un hilo conductor para una idea de juego, mucho mejor, pero hay que conocerla. Y bueno, a eso me refería con las características. Seguimos con los objetivos, que me parece que es un punto de inflexión, un punto importantísimo en esto, que son, primero, yo lo marqué los dos, pero en este caso que estamos hablando de una parte macro, digamos, más amplia, los objetivos del club a veces están explícitos y a veces no. A veces te lo marcan los dirigentes y a veces te lo dan implícitos. Yo considero que para un entrenador es muy bueno saberlos para saber hacia dónde tenés que apuntar la planificación. Si bien yo considero que hay muchos aspectos en la formación, en los equipos en formación, con los cuales yo por lo menos no transo, porque estamos hablando de formación. Yo considero, por ejemplo, que no voy a ir a un club a trabajar en una categoría U15, U17, donde me está exigiendo salir campeón. Por eso vuelvo a decir que son aspectos por ahí un poquito más personales, pero todos sabemos que por ahí pasa. Capaz que no te lo dicen de frente, pero sí indirectamente te lo están dando a entender. Entonces es bueno por ahí trazar o que te digan muy bien qué es lo que quieren de vos como entrenador y sobre todo de la categoría a la cual vas a llevar. Y los objetivos del equipo, bueno, ahí ya son un poquito más específicos que lo ve el entrenador o cuerpo técnico, pero siempre teniendo en cuenta un porcentaje de los objetivos del club y un porcentaje que yo creo que en este caso, en formación, tiene que ser mucho más grande en los valores y desarrollo que tenés vos como entrenador. Como decía antes,
Yo, por ejemplo, no voy a transar con romper esas cosas para salir campeón. Pero bueno, hay entrenadores que por ahí sí lo quieren hacer y no está mal tampoco, porque cada uno trabaja con sus cosas. Luego de esto, sigo con las características individuales del grupo, del equipo. ¿Por qué pongo grupo-equipo? Porque un poquito más adelante lo voy a explicar. Considero que no es lo mismo un grupo que un equipo. Para que un grupo de jugadores llegue a ser un equipo hay varios pasos a tratar. Pero bueno, en cuanto a esto, y esto se va dando en los primeros entrenamientos de pretemporada, ir conociendo las características del jugador. No estoy hablando solamente técnicas o tácticas, sino entender un poco la individualidad de cada uno de los del grupo. Saber un poquito del entorno, saber un poquito de la familia, qué es lo que busca cada chico estando en ese grupo, en ese equipo. Obviamente, como hablábamos antes de los objetivos del club y del equipo, los chicos a esta edad se empiezan a fijar objetivos individuales también, entonces hay que por ahí eh, ir guiándolos para que los objetivos no sean tan distantes o no vayan a contramano de los objetivos que tiene el equipo y los objetivos que tiene el club. En fin, son varias cosas individuales que hay que anotarlas y a la hora de empezar a planificar hay que tenerlas en cuenta. Seguimos con el calendario de competiciones. En esto me refiero a no solamente la principal, en el caso bueno, del sur sería la Liga Saesa, en el caso del centro, la Liga Centro, lo que estén, o el campeonato fuerte, digamos, que estén participando. Esto a la hora de armar la planificación, yo creo que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces se pasa por alto, y a mí me ha pasado también en situaciones anteriores, por ahí pasarlas por alto y que lamentablemente a la larga te termina pasando la cuenta. Entonces, por ahí ordenar un poquito esto, y si tenés la suerte de trabajar con, con un preparador físico, con un entrenador asistente, o lo que hacíamos nosotros en Alemania el último año, la coordinación de los entrenadores que teníamos con las diferentes categorías, yo creo que es fundamental. Me refería a ya sea o partidos amistosos o por ahí campeonatos que te invitan en el verano, todo lo que sea previo a la competición oficial o principal, también tenerlo en cuenta porque muchas veces sirve para trabajar algunos aspectos que vos en la planificación los tengas medio en el aire, que no sepas si meterlos o no meterlos, entonces por ahí puede servir esas competencias cortas o esos partidos como una especie ¿cómo decirlo? Una especie de experimento para ver si eso que vos estabas pensando o que tenías en mente lo vas a poder llevar a cabo o por ahí lo querés desechar. Y por último, la concepción del juego, el estilo de juego que vos querés darle a ese equipo. Muchas veces nos va a pasar de que no se le va a poder dar a un equipo la idea de juego o el estilo de juego que vos querés. Entonces, todos los aspectos que fuimos tocando anteriormente por ahí te llevan a orientar un poquito más y a ordenar la idea para que a la hora de buscar esa concepción general del juego, ese estilo de juego, como lo dije, te pueda ser un poquito más buena, un poquito más efectiva a la hora de planificar para la categoría. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Se corta para que me digan un poco a ver si vamos bien? Al menos yo escucho bien, no sé el resto. Sí, Pablo dice que sí, César dice que sí, vamos bien entonces. Perfecto. Perdón que ahí lo saqué un segundito.
¿Alguna duda o algo que quieran tocar en este tema o debatir simplemente? No, veo aquí que no hay dudas por lo pronto. Yo no estoy viendo el chat, por eso lo digo, lo saqué porque como se me traba un poco, preferí sacar el chat. Así que si por ahí, Víctor, si alguien pregunta por el chat, vos me lo vas tirando, por Ya. favor. Sí, claro, yo estoy revisando el chat y las cámaras. Perfecto. Seguimos. Acá nos encasillamos un poquito en las fases de planificación, luego de conocer todo lo previo. La evaluación inicial de la planificación es un poco lo que hablé, lo que terminé de hablar recién, es ver si el experimento o que fuiste haciendo o todas las ideas que fuiste acumulando las podés homogeneizar para poder ver si esa planificación va a estar acorde a lo que vos a lo que querés llevar a cabo con la categoría y sobre todo si la categoría está acorde a la planificación que vos vas a hacer. Bueno, el estudio de calendario y competiciones fue lo que dije anteriormente, pero siempre acá lo volví a tirar porque siempre está en estas fases. La definición de objetivos y contenidos, acá vamos más a lo específico de la categoría. En el caso, por ejemplo, del último año en la categoría U17 que estuve en alemán, como objetivos, nosotros como cuerpo técnico nos habíamos fijado elevar lo más que se pueda el nivel técnico de los chicos y que se pueda llegar a jugar un juego libre o por conceptos y no un juego estructurado. Eso fue el objetivo que nosotros propusimos, o que yo me propuse, digamos, como entrenador. Lo hablamos con el cuerpo técnico y después se lo fuimos de a poquito ir traduciendo a los chicos. Y dentro de los contenidos está justamente eso, es empezar a ver cómo hacer del juego por concepto, el juego libre, la ocupación de espacio, el juego madre, el sistema madre de ese equipo, para no tener que estructurarse tanto con sistemas estructurados. Luego de eso es ver cómo distribuyo esos contenidos y las cargas de los entrenamientos, que yo en esto me apoyaba mucho con el profe. Si bien yo también soy profe de educación física, considero que el profe que en ese momento estaba conmigo, Rodrigo, y yo confiaba mucho en lo que él me iba diciendo, entonces íbamos viendo las cargas de los entrenamientos en base a las cargas que podíamos ir inculcando con los chicos, teniendo en cuenta la carga cognitiva que tienen en el colegio, la carga de competición que también llevan en el colegio, y un montón de factores externos que por ahí hay que ir viéndolo y acomodándolo también para poder llevarlo a cabo de buena manera. Y ya empezamos a llegar a la recta final, que es la puesta en marcha, la puesta en acción de esas cositas y esos contenidos que fuimos viendo para ver cómo los desparramamos en la planificación y cómo los acomodamos a la carga de los entrenamientos. Y acá caemos en una parte que para mí es importante, muy importante, pero que lamentablemente, y lo digo porque a mí también me ha pasado, sobre todo a los entrenadores jóvenes, cuesta mucho que conocer cuando nos equivocamos en un aspecto técnico, pero sobre todo en una planificación. Eh, eh, y eso la verdad que va, y le pasa a entrenadores profesionales, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Entonces, yo considero que ir evaluando y teniendo ese autocontrol y sobre todo ir autoevaluándonos y viendo qué es lo que estamos aplicando es importantísimo siempre, y yo lo hago, personalmente lo hacía siempre al finalizar cada semana, sobre todo estoy hablando de la pretemporada, porque ahí vamos viendo
si lo que nosotros queremos inculcar o lo que nosotros queremos mostrar a los chicos se está desarrollando de buena forma, está llegando de buena forma, porque vos podés tener un montón de conocimientos, pero no es lo mismo después traspasarlos. Entonces, y yo quiero conocer que si por ahí hay algunas cosas que no se están haciendo de buena manera, o hay algunas cosas que por ahí tenemos que cambiar el camino, es importante ser conscientes de que por ahí hay veces que hay que modificar. Y no hay que tener ningún miedo ni problema a decirlo, considero yo. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Perfecto. Gracias. ¿Hay alguien que quiere preguntar? Porque escucho un audio, no sé si... Creo... Ay, perfecto. Bien. ¿Aquí alguien quiere hacer una pregunta? Se escucha muy bajo. Sí, Gladys quiere hacer una consulta. Puedes preguntarle. Hablar fuerte. No sé si me escuchas ahí. Ahí está, ahí escucho bien. Ya, bueno, primero saludarte y lo segundo era Hola. una cosa muy personal que me pasó ahora este año con el equipo que dirigía, que venía con la mentalidad como de mantener el trabajo que venía haciendo con la camada anterior, que era como la transición ofensiva, buscar la salida rápida con el equipo, defensa extendida, todo el campo individual. Pero en esta generación que venía subiendo viene un grupo de niñas con sobrepeso. Entonces el cambio fue súper abrupto y me preguntaba si era conveniente mantener digamos, la filosofía, el estilo, que es en el fondo un poco mezclado con el gusto personal y con que también encuentro que es lo más adecuado para las etapas formativas, que es lo que te menciono, que es la individual, que es buscar la salida rápida, juego por concepto y todo, pero lamentablemente encontraba ese factor físico que me cuestionaba si cambiar el modo de juego o mantenerlo, pese a eso. Entonces esa era mi pregunta. Mira, bueno, primero que nada, responder que no soy, como no soy un experto, tampoco te puedo dar algo justamente que sea la solución, pero sí, yo considero que si tenías ese problema, que en realidad es un problema, pero bueno, nosotros los entrenadores tenemos que estar preparados para mover la cintura, como decimos en Argentina, ir cintureando para esos problemas saberlos sobrellevar. Si estaba ese problema de que tenías algunas chicas con sobrepeso y que por ahí no se podían acomodar bien a la filosofía de juego, lamentablemente yo considero que ahí tenemos que dejar un poco lo nuestro de lado y acomodarnos a las condiciones y a las características que tiene el grupo que está subiendo en ese caso. Porque en formación creo yo que el protagonismo lo tienen que tener los chicos, no nosotros. Y si nosotros tenemos que delegar un poco nuestra forma de juego, por más que, ojo, por más que estemos convencidos de que la forma de juego es esa, y tenemos que por ahí buscarle la vuelta para que no se pierda tanto la forma de juego, pero sí se pueda adaptar a las chicas, en este caso, que están subiendo a la categoría. No sé si me expliqué bien. Sí, súper, lo entendí. Muchas gracias. Perfecto. Sigo, entonces. Acá en esta pirámide no lo puse ordenado desde abajo hacia arriba, sino que voy a empezar primero sí por abajo. Son las 4 palabras que yo considero que son claves para preparar una planificación derecho, que ya estuvimos hablando un poquito de estos temas, pero bueno, las tocamos un poquito más en concreto. La adecuación es un poco justo lo que acabo de tocar recién con Gladys, es adecuar
por ahí esa filosofía que tenemos nosotros como entrenador, o eso que nosotros creíamos que era bueno, usarlo como estrategia de juego o como forma de juego, adecuarlo al material que tenemos. En este caso el material son los chicos. Y es importantísimo poder acomodar y si le podemos buscar la vuelta y tratar de no cambiarlo 100%, es un gol de arco a arco, diría yo. Pero siempre adecuando lo que yo quiero hacer con el material que tengo. No sirve de nada si yo tengo 5 chicos o por decir un equipo que no pasa ninguno el metro 80, el metro 85, querer jugar siempre poste bajo, por decir una cosa. Es imposible que lo podamos hacer. O si no tengo un equipo que físicamente le dé para jugar todo el tiempo dinámico y de vuelta, tampoco voy a poder hacer de mi filosofía de juego, sea todo el tiempo estar jugando de esa forma. Entonces siempre hay que adecuarlo un poco al material que tenemos para que los chicos se sientan cómodos, porque no nos tenemos que olvidar que también los chicos tienen que divertirse, se tienen que sentir cómodos, es todo un tema. Seguimos con el poder concretar, con la concreción, es poder concretar toda esa adecuación que yo decía a la planificación. Y en el medio puse la flexibilidad por lo que hablaba anteriormente, porque ahí es donde nosotros tenemos que tener cintura como entrenadores para poder ver si lo que estuvimos planificando, lo que estuvimos ideando en nuestra cabeza, lo vamos a poder llevar a cabo. Y si no lo podemos llevar a cabo, o vemos que por ahí hay que modificar algunas cosas, lo tenemos que hacer. Y si el tener que modificar implica que tengamos que indagar o que tengamos que estudiar algunos aspectos que por ahí no teníamos tan familiarizados, también lo vamos a tener que hacer. El entrenador vive y tiene que estar continuamente estudiando y aprendiendo. Es así. Y por último, en la parte alta de la pirámide está la viabilidad. Es si todo lo que estuvimos pensando, diseñando, va a ser viable al equipo con el que estamos trabajando. Acá puse una frase de Mauricio Pochettino, que es un entrenador argentino de fútbol, que no tiene nada que ver con el deporte, pero me pareció la frase muy acertada, sobre todo en el básquet de formación. Ser un buen entrenador depende del legado que dejas, no de los títulos que ganas. Y soy un convencido de que es mucho más importante lo que se van a llevar los chicos en la mochila al final de temporada a su casa, y que si en la mochila no hay ninguna medalla, no hay ningún trofeo, pero hay un montón de aspectos personales que les sirven para su vida diaria, para seguir en su camino, y capaz que el camino no es el básquet, nos tenemos que quedar tranquilos de que hicimos nuestro trabajo. Ya caemos en partes fundamentales de la planificación, que son los objetivos. Yo los divido en dos, los objetivos generales y los específicos. Los objetivos generales va más a lo que es la institución en general, pero siempre metiendo un poco más, haciendo un poquito más hincapié en la categoría, en este caso, que estamos trabajando. Fomentar la adherencia al básquet y la diversión, como lo decía yo antes, no nos tenemos que olvidar que los chicos juegan al básquet porque les gusta. Y encima los padres tienen que pagar una cuota, o sea que a ellos no les están pagando por jugar, entonces es un compromiso que nosotros tenemos extra, porque los chicos se tienen que sentir bien y tienen que divertirse a la hora de entrenar. Entonces, si nosotros queremos implementar una filosofía que por ahí no va acorde con eso, tenemos que buscarle la vuelta para desarrollarlo de otra forma. Alentar un estilo de vida saludable, fundamental. Mejorar las capacidades físicas, técnicas y tácticas de los jugadores. En este caso,
Hablo de mejorar porque estamos hablando de la categoría U17, por ende los chicos ya vienen con una idea de trabajo, con una condición física, con una condición técnica y táctica que ya aprendieron previamente. Entonces nosotros lo que tendremos que hacer es fijarnos primero el objetivo personal como entrenador, es de que cuando termine esa temporada los chicos se vayan mejor, hayan mejorado en todos esos aspectos. Por ahí la parte física se delegará un poco más al profe, si es que tenemos profe, y si no tenemos profe, será del entrenador también. Y la parte técnica y táctica es aumentar un poco las capacidades con las que venía el chico. Convertir al grupo de jugadores en un equipo, eso es por ahí lo que lo dije antes, que acá lo vamos a desarrollar un poquito más. Yo considero que un grupo de jugadores no es un equipo y lleva mucho trabajo y a veces no se puede conseguir en una temporada. La mayoría de las veces no se puede conseguir en una temporada formar a un grupo de jugadores en un equipo. Y si se puede hacer, yo creo que es un valor que hay que tener muy en cuenta porque, como decía antes, no es fácil. Un equipo se conforma cuando hay cohesión entre el grupo de personas que hay adentro, que en este caso son los jugadores. Tiene que haber compañerismo, hay una coordinación entre los jugadores y sobre todo, yo considero que para que el grupo se convierta en equipo tiene que haber afectividad, tiene que haber afecto entre ellos. Por ahí no vamos a lograr que todos sean amigos, pero si logramos de que los lazos entre ellos mejoren, estoy convencido de que ese grupo va a ir por el camino a convertirse en un equipo. A mí me pasó el año pasado en Puerto Varas con el equipo U17. Nosotros empezamos a trabajar muy temprano y no paramos de trabajar en todo el verano. Y yo empecé con un grupo de jugadores que por ahí había muchas más diferencias que similitudes. Muchas más. Cuando llegaban a entrenar, llegaba cada uno por su lado, o había pequeñas islas, y el hecho de entrenar y darle continuidad a ese entrenamiento y buscar también como entrenadores tenemos que buscar la forma de que empiece a haber similitudes y que empiece a haber esa cohesión que hablaba antes. Y a veces no es solamente dentro del entrenamiento, a veces también se genera o se empieza a generar previo al entrenamiento, post el entrenamiento y en convivencias que se pueden hacer fuera del gimnasio o fuera del área de la hora de entrenamiento. Y esto es un valor agregado a la hora de planificar y a la hora de tener un buen trabajo. De verdad que se hace mucho más fácil cuando vos trabajás con un equipo consolidado a cuando vos trabajás con un grupo de jugadores. Desarrollar positivamente valores educativos y dentro del básquet es lo que estábamos hablando antes. Nosotros como entrenadores, aparte de entrenadores, somos maestros, los chicos nos ven como maestros, tenemos que motivarlos, somos dinamizadores, tenemos que hacer que esa dinámica empiece a juntarse, a homogeneizarse un poco. Y le tenemos que dar el ejemplo continuamente, porque los chicos a nosotros nos ven como un ejemplo. Generar los hábitos, cuando hablamos de hábitos, en este caso me refiero a generar el hábito sobre todo de la disciplina del trabajo. Es a entender que tienen un compromiso, con este caso con el club, con la institución, un compromiso sobre todo con ellos mismos y un compromiso con los compañeros. Eso hace, cuando se generan buenos hábitos, hacen que después sea todo mucho más llevadero y mucho más fácil, y los chicos no estén por ahí teniendo problemas a la hora de tener que elegir entre ir a una actividad con los compañeros o un entrenamiento, por ejemplo. Entonces,
generar esos hábitos, que eso, como lo dije anteriormente, se genera entrenando, como por ejemplo puede ser la puntualidad, como por ejemplo puede ser la disciplina de trabajo, como lo dije antes, pero siempre partiendo de la base de que esos hábitos los voy a poder generar si yo estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, porque como dije antes, los chicos nos ven a nosotros como un ejemplo. Generar una buena convivencia, amistad y relación sana, un poco lo que hablamos antes, recién. Fomentar y potenciar el valor del esfuerzo, el trabajo individual y grupal, que es lo que hace el equipo, el esfuerzo por conseguir los objetivos. Yo lo que hago mucho es darle mi punto de vista a los chicos de objetivos cortos que se tienen que ir empleando ellos mismos. Y eso, la verdad, hasta ahora me ha dado resultado. Es esforzarse por cumplir esos pequeños objetivos individuales que hacen después a la mejora, indudablemente, del grupo o del equipo. Y otros valores, en este caso, que considero que son muy importantes, que eso va mucho de la mano de la relación que nosotros también generamos con ellos, del vínculo que generamos con los jugadores, que es el autoestima, el respeto, el compromiso, el orden, la solidaridad, la disciplina que hablamos recién, la comunicación y la competitividad. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, vamos Víctor, bien. no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o simplemente dar un punto de vista diferente o lo que sea. Sí, o sea, si es que alguien tiene dudas, que lo comente en el chat o haga algún gesto con el video. Yo estoy revisando en este momento. Por lo visto no veo a nadie con dudas. No. Para que continúes, no. Bien. Y ya entrando un poquito más en teoría derecha de esto, llegando a los objetivos específicos, acá sí ya hablamos en los objetivos que nosotros nos proponemos como categoría. Los separamos en pretemporada, temporada y periodo de transición o descanso, que justo en este periodo de transición o descanso es lo que me refería antes al trabajo que hicimos, por ejemplo, la temporada pasada, en el verano, donde ayuda mucho a la unión de grupo, al empezar a encontrar el equipo y empezar a darle esos pequeños objetivos que se cree como entrenador que puede ser de gran ayuda para los jugadores. Individualizar un poquito el tema, de eso se trata. Desarrollar una mentalidad de superación y agresiva al trabajo, siempre partiendo de la base de que nosotros hacemos un estudio de los chicos cuando llegan a la categoría, un estudio y obviamente una evaluación de las condiciones en las cuales los chicos llegan. Entonces, a partir de ahí, es empezar a ver en qué aspectos tienen que tratar de superarse, en qué aspectos nosotros tenemos que ayudar a que ellos se den cuenta que tienen que empezar a mejorar, y que se den cuenta que la única forma para eso es el trabajo. Elevar el nivel físico, técnico y táctico individual del equipo, que lo hablamos anteriormente en los objetivos generales, pero acá en este caso, bueno, ya tocaremos un poquito más, por ejemplo, en la parte técnica, la técnica individual. Yo lo que hago en el periodo de pretemporada, toco la técnica individual global, que son aspectos generales de la técnica individual, ya sea movimiento de pies, trabajos de dribbling, trabajos también defensivos, de técnica individual, de lanzamiento, de pase. Es un poco de todo, pero como decía, lo trabajo más de forma global y no lo separo por posiciones. Acá considero que todos los jugadores, por más que tengas jugadores grandes, que vos sepas que ya no van a trabajar en posiciones perimetrales o alejadas al canasto, son aspectos que los trabajo sobre todo en la parte de pretemporada. Igual después hay un apartado, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte de temporada, pero en la parte de pretemporada lo trabajo de forma global sin meter las posiciones de los jugadores en el medio.
Y la parte táctica, me refiero a todo ese bagaje de tecnificación individual que le vamos dando global en la parte de pretemporada, es ir mechándolas con algunas cosas tácticas en las cuales puedan desarrollar esa técnica individual. No sé si fui claro. Si alguno quiere que por ahí explayemos un poco más en ese tema, me dice, y si no, seguimos directamente. Bien. Desarrollar el pensamiento táctico del jugador. Acá me refiero a que en la pretemporada yo ya le voy a dar la idea de juego. Ya les voy a dar la forma en la cual pretendemos que juguemos esa temporada. Entonces, que ellos empiecen a pensar y a entender todos los aspectos, como dije antes, que trabajamos en técnica individual, cómo llevarlos a la táctica y de qué maneras emplearlos. Y que no lo hagan simplemente por automatización o lo hagan de memoria, sino que entiendan muy bien de qué todo ese trabajo técnico, para qué lo tienen que emplear y cómo emplearlo en la parte de táctica individual. Desarrollar el estilo de juego y entendimiento del mismo, es lo que les dije antes. Acá los chicos yo acá ya a los chicos les mostré cuál es mi idea y filosofía de juego con la cual vamos a jugar en la temporada. Entonces la empezamos a desglosar, de qué forma la vamos a ir trabajando para que ellos empiecen a ir vivenciándola y que empiecen a ver si hay algunos aspectos que por ahí no vieron nunca que puede pasar, que lo tenemos que trabajar de forma más detallada y más pausada, o si por ahí tenemos la suerte de que son todos aspectos que ya hayan trabajado, lo podemos ir avanzando un poquito más velozmente para poder seguir con otros temas. Pero en cuanto al estilo de juego, como les dije antes, yo lo que siempre trato de emplear en esta categoría es mucho el juego por concepto, el juego dinámico, ataque rápido, mucho juego de contraataque y llegar jugando. Y si no, si vamos a lo que es la parte de ataque estacionado, es mucho el juego por conceptos, el jugar de adentro hacia afuera cuando tenés jugadores grandes, y si no tenés jugadores grandes, es el juego de spacing. Mucha ocupación de espacio y atacar para pasar. Mejora de fundamentos ofensivos y defensivos. Acá ya, como les dije antes, ya acá individualizo. Empiezo a ver los fundamentos por ahí, sobre todo en la pretemporada, los más flojos que tienen los chicos, y yo me hago un cuaderno en el cual empiezo a ver y a detallar cuáles son los aspectos fundamentales y los fundamentos justamente a trabajar en cada jugador, para que a la hora de llegar al final de la pretemporada y al inicio de temporada, no te voy a decir que estén todos a la par, porque eso es imposible, pero que por lo menos empiecen los niveles a estar un poquito más regulados y se pueda entender la forma de jugar y no queden muchos jugadores dispares, algunos más arriba, otros más abajo. Y lo mismo en el aspecto defensivo. Es viendo las normas y las reglas de defensa con las cuales nosotros vamos a trabajar, ver qué jugador tiene más dificultad para cada una y empezar a trabajarlo un poquito individual. Aprender y o mejorar, que eso ahora lo explico, es lo que decía anteriormente, aprender y mejorar la concentración, autoconfianza, autosuperación, automotivación, el control de la ansiedad, poder mental del jugador. Acá por ahí, aprender y mejorar, digo que porque partamos de la base que los chicos ya vienen, en este caso vienen de la categoría U15, y vienen con todo ese bagaje que trabajaron la temporada anterior y temporadas anteriores, pero también puede pasar de que en esta parte de transición que estamos, o de pretemporada, se integren chicos que por ahí no jugaron nunca a nivel competitivo, a nivel club. Entonces, acá, aparte de mejorar, obviamente, tengo que empezar un poquito de cero a inculcarle alguna de estas cosas. Yo personalmente, para esto, siempre me baso
en charlas con psicólogos deportivos, en videoconferencias con psicólogos deportivos que hablen mucho sobre estos temas y me ayudan a poder desarrollarlos con chicos, en este caso de la categoría U17. Para mí es algo importante y sobre todo, si no, por ahí si no se quiere indagar tanto en ese aspecto, es darle la confianza al jugador y que el jugador tenga la confianza con el entrenador para que a la hora de ir desarrollándose pueda empezar a confiar en sí mismo. Yo creo que para seguir con todos los aspectos claves, ya sea táctico o técnico, a la hora de competir, hablando de competencia, es importantísimo que el jugador tenga confianza. Si el jugador no tiene confianza, y me ha pasado, después llegan momentos en los cuales vos lo tenés que utilizar y tienen que jugar, y es muy difícil, primero porque nunca tuvo la participación, segundo porque nunca lo tuviste en cuenta. Eso hace que también el chico no pueda avanzar en su confianza, entonces a la hora de competir, si todo eso no se pudo desarrollar antes, es muy difícil de que el chico la pase bien, sobre todo, fundamental, de que la pase bien, de que pueda hacer un aporte al equipo, y encima el tema de la relación jugador-entrenador, con eso obviamente se va deteriorando. Y la parte final son las normas y las reglas de equipo. Yo, por lo general, siempre escribo las normas ofensivas, normas defensivas y normas de convivencia y de equipo, que eso se respetan a rajatabla. Por ahí en categorías menores no se las doy a conocer a los chicos porque me parece cargar de información, pero por ahí si yo veo o considero que hay algunos chicos que ya están capacitados para poder entender esos aspectos, sí lo hablo individualmente, pero como dije, no es algo que yo vaya al vestuario o que lo hable en una charla pre-entrenamiento, que se los diga explícitamente. Son cosas que por ahí se las voy diciendo. Sí creo que a medida que van avanzando, ya después de 17, 18, 19 años, acá ya tenemos que ser mucho más explícitos en este tema, ¿no? Pero en chicos de 16 años, 15, 16, 17 años, yo creo que tenemos que focalizarnos en otros aspectos y no tanto en darle por ahí una responsabilidad o que ellos se sientan responsables de otras cosas. Y acá vamos, ya empezamos en lo que es la pretemporada. La puesta a punto de las capacidades y estado físico en general. Acá es primero lo que planifica el profe en la parte física, pura y exclusivamente en la parte física, porque en pretemporada todos sabemos que hay algunas cosas que tenemos que dejar un poquito la pelota de lado, y acá le doy mucho lugar al profe que esté trabajando conmigo en ese momento, si es que lo tenemos, vuelvo a repetir, y si no lo tenemos, bueno, es buscarle la vuelta para poder trabajar los aspectos físicos previos, sin tocar la pelotita, porque considero también que es importante a la hora de formar el equipo, de que también se trabaje algunas cosas sin el balón. Desarrollo de la idea y la forma de juego, en este caso de la pretemporada, como lo dije antes, yo lo voy desglosando en algunos aspectos que yo considero que son fundamentales a la hora de trabajar para después llegar a lo que es el plan de juego. Como por ejemplo la ocupación de espacios. Yo trabajaba mucho y lo hacía también por ahí en momentos en entradas en calor. Ocupación de espacio de 2 contra 0, de 3 contra 0, para que empiecen a entender cómo moverse, no solamente chicos grandes, sino también 2 perimetrales o dos jugadores grandes, pero que sepan moverse en base a las diferentes circunstancias del juego que se pueden dar. Fundamental técnicamente para poder llevar adelante dicha idea de juego,
Si yo hablo, por ejemplo, en este caso, de que mi juego se va a basar en el juego dinámico, ocupación de espacio y el jugar llegando, es fundamental para que los chicos tengan esas herramientas para poder jugar individualmente, porque si estoy diciendo eso, obviamente el juego colectivo está, pero estoy hablando para que estoy haciendo esto para que los chicos se puedan desarrollar bastante más en aspectos de uno por uno, o sea, de juego individual. Yo lo que hice en este caso, y lo hice la temporada pasada porque yo consideré que el grupo estaba preparado para hacerlo, porque me demostraron con algunas cosas que estaban preparados para hacerlo, es basar el juego, aparte de dinámico de ataque rápido y llegar jugando, es cuando jugábamos ataque estacionado, teníamos mucho juego a partir del pick and roll, ya sea el pick central o el pick a 45. Entonces, cuando hablamos de fundamentar técnicamente para poder llevar a cabo la idea de juego, es trabajar los fundamentos de esa cortina directa, de ese bloqueo directo, para que los chicos tengan las armas para poder llevarlos a cabo. Entonces lo desglosaba en trabajo primero de 2 contra 0, con todas las variantes y situaciones que teníamos para jugar esos bloqueos directos, y después de a poco lo íbamos metiendo con defensa de espejo para que lo trabajen con una carga mental, pero obviamente mucho más inferior a lo que sería una defensa de oposición. Yo primero hacía esto, una vez que se entendía eso, trabajaba el aspecto que yo quería que ellos jueguen o que veía que ellos podían jugar y lo desglosaba después en las entradas en calor en aspectos de 1 por 0. Entonces trabajaba cómo jugar esa acción de pick and roll, por ejemplo, la situación del pase, cómo buscar los espacios para pasar, cómo buscar los cambios de dirección para ser más ofensivos verticalmente al aro, a la caída de los que juegan el bloqueo directo, es cómo buscar el espacio, cómo generar las ventajas en movimientos cortos y explosivos para poder buscar esa ventaja en base a la característica que tenga cada jugador, y eso lo trabajábamos en las entradas en calor, que ahora un poquito más adelante lo voy a explicar de qué forma lo trabajamos. Seguimos con alcanzar un nivel de adaptación y una unión grupal que nos permita afrontar el inicio de temporada. Acá ya estamos hablando de que estamos llegando a la fase final de la pretemporada, entonces acá tenemos que ir viendo si lo que nosotros estuvimos queriendo desarrollar en cuanto a la unión grupal, a todo lo que hablaba antes de la conversión de un grupo de jugadores a un equipo, si está dando resultados o no. Como dije antes, considero que muchas veces es muy difícil que un grupo de jugadores se convierta en un equipo en una sola temporada, y mucho más como se da allá en una temporada corta, como es la Liga Saesa. Si se tiene el espacio y la posibilidad de poder trabajar bastante tiempo antes, sobre todo como dije que trabajé en el verano, es un paso ganado para poder formar ese equipo. Y es ver en esa parte final de la pretemporada si todo eso está dando resultados, si tenemos que cambiar algunas cosas o tenemos que modificar algunas cosas para que el juego de los chicos pueda seguir de buena forma, sobre todo en el principal objetivo que dije antes, que es el desarrollo de ellos como jugadores. Y el último aspecto en la parte de pretemporada es lo que siempre digo, que es seguir siempre con la mejora individual. Es el trabajo de técnica individual que vamos viendo que tiene que tener cada chico para poder seguir desarrollándose. Como dije antes, por ahí yo por lo general me lo anoto jugador por jugador para ir viendo algunos aspectos que tienen que ir trabajando y en base a eso ir viendo si eso está llevando buen camino, si tenemos que ir cambiando o si tenemos que por ahí apretar un poco más el acelerador o bajar un poquito más la intensidad y la carga para que se pueda ir entendiendo esos aspectos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta o
o simplemente hacer algún aporte, algo. Víctor. No, vamos bien. Todavía no hay preguntas, así que seguramente se van a ir dando después al término de la presentación. Espero que no se haya dormido más de uno porque bueno, se hace largo, pero como dije antes, considero que Yo es tengo una importante. pregunta. Ando lento. ¿Pablo? No veo quién. Sí. Pablo Villar de Está. Sonora. Está. Sí, mira. Más que nada es preguntarte en cuanto a la experiencia que tú tienes. Tú vienes entiendo, de Bahía Blanca, tú conoces la competencia local, conoces la competencia del sur acá en Liga Saesa, y ahora también tienes una aproximación al trabajo que se está haciendo en España. Entonces la pregunta más que nada va a la visión que tú te has quedado con respecto al desarrollo deportivo en esos lugares. Tú tienes la experiencia de haber trabajado con U13, también con U17. En una conversación con entrenadores, me contaban que quizás en categoría U13, acá en lo que es el básquetbol del sur de Chile, no había mucha diferencia en lo que se llegaba a demostrar en la cancha, o en una de esas a colocar la palabra, cómo podía competir un equipo del sur, si se comparaba con el nivel también de lo que están haciendo en Bahía Blanca, pero que la diferencia se empezaba a notar avanzar las categorías en U15, en U17, por ejemplo. Lo primero, después de más o menos explicar un poco el tema, es preguntarte si tú compartes esa visión, y si la compartes, ¿a qué tú crees que se debe? ¿Cuál es la diferencia que va marcando el avance en las categorías? Esa es la consulta. Gracias. Sí, Pablo, mira, lo he hablado con varios entrenadores. Sí, yo creo que en lo que es U13 no hay mayores diferencias con el U13 de Bahía Blanca. Sí, por ahí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué digo que no hay tanta diferencia? Porque yo considero que igual U13 es una categoría donde tiene mucho, el factor más importante de la categoría es el factor físico de los chicos y el crecimiento de los chicos en esa edad. Hay muchos chicos que por ahí se vienen desarrollando un poquito antes, o vienen creciendo un poco antes, y por lo general, y lamentablemente, he visto muchos chicos que por ahí en U13 marcan muchísima diferencia, pero muchísima diferencia, una diferencia abismal. Vos después lo ves compitiendo en categoría sub-17 que no, o son uno más, o ya empiezan a quedar bastante más delegados. ¿Por qué? Porque yo considero que el factor físico en la categoría U13 es importante. Pero en cuanto al nivel, en general, yo considero que por juego o por forma de juego, es muy similar lo que se hace en Chile a lo que se hace en Bahía Blanca, ¿sí? Bahía Blanca, al tener muchísimos más clubes, al tener muchas categorías, porque los clubes no solamente tienen, la mayoría no solamente tienen un solo equipo de U13, algunos tienen dos, y encima algunos tienen hasta 3 equipos, A, B y C. Al tener muchos más jugadores, obviamente que se va a marcar un poco más la diferencia, porque van apareciendo esos jugadores que por ahí o tienen aspectos técnicos un poco más avanzados, o, como dije antes, desarrollos físicos que están un poco más avanzados. Pero si vamos a la parte técnica en general de juego, considero que la Liga Saesa, y ha crecido mucho estos 4 años que yo estuve en Chile, la he visto siempre avanzar en todos los años, y eso creo que es súper positivo, pero como decía antes Pablo, yo creo que hay mucha similitud. Sí, por ahí la forma de trabajo, al ser en Bahía se juega un campeonato largo, desde marzo
hasta diciembre, te permite a que obviamente los contenidos que vos desarrolles en esa temporada sean bastante más amplios, porque la temporada es más larga y el campeonato que en esta edad es donde el chico sigue aprendiendo, no es que lo juega para salir campeón, la competencia es para seguir aprendiendo, compitiendo. Obviamente que los contenidos se pueden trabajar un poco más, y en Bahía la pretemporada, la mayoría de los clubes, inclusive los sub-13 ya hace varios años, la vienen trabajando con un mes de anticipación. Entonces estamos hablando de que de febrero a diciembre los chicos están trabajando. Son muchos meses. Por eso es que considero que ese tiempo después de Liga Saesa, bueno, ahora ya se está haciendo se hizo la Liga de Desarrollo este último año, antes la ex interregional. Considero que eso es un avance importantísimo para seguir justamente con los objetivos y con el desarrollo de los contenidos que por ahí no se podían llevar a cabo solamente en la Liga Saesa. No sé si fui claro, Pablo, si te contesté tu pregunta. Sí, no, sí, me queda claro, y el tema de el tema de la competencia es un factor importante. Importantísimo. Y por ahí también puede ser, como tú dices, la planificación, pues en una de esas, en un torneo largo que tienen ustedes en Bahía, se planifican para en una de esas, la parte importante, estar trabajando lo que es un poco más táctica colectiva, y son muchos más meses los que están trabajando técnica individual. Y quizás puede llegar a ser el factor que después marca la diferencia ya en 15-17, porque ya son muchas más horas, muchos más años de trabajar bajo ese sistema. Así que muy claro, y muchas gracias, Mario. No, por favor, gracias. Bien, entonces, terminando esto de la pretemporada, vamos a los puntos claves que yo considero de la temporada. Como dije, antes de afrontar la temporada, yo lo que hago siempre es una autoevaluación, primero de lo que yo les pude dar a los chicos en cuanto a contenidos, y también empezar a ver, por ahí acercarme a jugadores con los cuales pude generar un vínculo de más confianza, es ver si el contenido que yo estoy queriendo desarrollar está llegando de buena forma. Porque como dije antes, el tener un montón de conocimientos a veces no va de la mano con después darlos a conocer, o que los chicos lo puedan llevar a cabo. Entonces es importante, y considero que también es una ayuda muy grande para los entrenadores, buscar jugadores con los cuales esa confianza que por lo general siempre hay de jugador-entrenador sea un poquito más grande. Con algunos que siempre hay alguno que tenés alguna afinidad un poquito más grande, para poder ir viendo y que él te vaya diciendo desde su punto de vista, desde el punto de vista del jugador, si lo que estamos trabajando, lo que yo creo que se está trabajando de buena forma, que se va entendiendo de buena forma, si está siendo así verdaderamente o no. Bien, acá estudiar las fases de carga y competencia de recuperación. Esto, como dije, si tenemos profe, yo se lo doy directamente al profe que lo haga. Obviamente yo colaboro, ¿no? Pero para ir viendo, sobre todo en no sobrecargar a los chicos, y encima ir evaluando semana a semana si los contenidos que estamos dando no son demasiado o no son de un nivel cognitivo muy alto, teniendo en cuenta de que la carga escolar allá en Chile es muy grande, y que los chicos muchas veces llegan saturados a los entrenamientos. Y encima, acá ya tenemos que empezar a tener en cuenta de que empieza también la temporada para los campeonatos de colegio. Entonces, todas estas cosas y estas cargas
las tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar para no sobreexigir a los chicos ni mentalmente ni físicamente. Mantener el estado en forma a lo largo de toda la temporada. Esto me refiero porque he visto mucho, por ahí voy a decir, bueno, termina la pretemporada, donde se hizo el trabajo físico para llegar a punto. Entonces ahora, como ya el trabajo físico se hizo en la pretemporada, el trabajo físico lo dejamos de lado y empezamos a trabajar pura y exclusivamente táctica. Y trabajamos media cancha. Y yo considero que eso es una locura. Todo lo que vos ganaste en la pretemporada lo vas a perder trabajando media cancha porque vos creés que tu equipo necesita tener un rodaje táctico por ahí que considero que en estas edades no es tan importante o no son cruciales. En estas edades y en todas, porque Mario, ¿me escuchas? de contención, sin orientación, de poder marcar bien la técnica de la posición defensiva. Y si voy a la técnica del jugador, a la técnica individual del jugador, lo que trato es de individualizar los aspectos que siempre, no diciéndolo en forma de grupo, sino individualmente cada uno, es que traten de trabajar los aspectos más endebles que tienen en la parte de técnica individual para poder llevarlos a cabo con esa posición ya de 1 por 1. Esto lo hago 10-12 minutos, como dije, la carga mucho depende del día en que esté trabajando, pero por ejemplo, los últimos entrenamientos de la semana, siempre bajo un poco la carga y la cantidad de tiempo, pero siempre hago algún trabajo de 1 por 1. Después del 1 por 1 empiezo a trabajar ya algunos aspectos y conceptos del trabajo de ataque rápido en 2 por 1 y 2 por 2, superioridad numérica, y después números igualados. Como dije, siempre me voy acercando a los jugadores y les voy marcando sin parar el trabajo para que no sea muy tedioso el tema de hablar. Los aspectos que considero que tienen que ir trabajando, o lo que van hablando los objetivos fundamentales que va llevando cada chico. En este 2 por 1, 2 por 2, obviamente todo el campo, ya trabajando los aspectos que trabajábamos antes en la ocupación de espacio. Poder jugar desde el poste bajo, poder jugar desde el perímetro, en atacar y pasar, en atacar y cómo pasar, cómo buscar los espacios, cómo generar el pase, el ángulo del pase de salida y todos esos aspectos. Y después sigo progresivamente en la superioridad del 3 por 1, 3 por 2 y 3 por 3, siempre en ataque rápido. Ya acá, donde llevo a 3 jugadores, empiezo a determinar y a marcar un poco más el tema de las calles. A partir del 3 contra 0, 3 por 2, 3 por 3, cuando ya trabajamos con 4 jugadores, empiezo a marcar las calles, obviamente, de los perimetrales, las calles de tránsito de balón, y la calle de los trailers, en el caso que tengamos trailers de gente grande, cómo trabajarlo. Si no hay gente grande, igual tiene que haber el trailer, o sea, hay un trailer que es el último jugador, de qué forma trabajar en caso de que sea un grande la llegada, de qué forma trabajar en caso de que sea un perimetral esa llegada. Y ya llegamos a la última parte del 4x4, lo que expliqué recién, ahí haciendo un poquito más hincapié en los aspectos defensivos. Y en el 5x5, los primeros minutos, poquitos minutos, detalles en media cancha de trabajo táctico que estamos trabajando, específico, y después ya los dejo jugar para que ellos también empiecen a crear en base a lo que hemos estado trabajando y no sea todo tan esquematizado. Y por último, obviamente, la vuelta a la calma y nuevamente el acercarse 1 por 1 a por ahí preguntarles cómo se sintieron, qué van viendo de lo que estamos trabajando,
incomodidades, virtudes y un poco aspectos individuales del trabajo. Y por último esta frase de un pequeño entrenador como Phil Jackson: lo máximo que podemos esperar es crear las mejores condiciones posibles para el éxito, luego dejar de lado el resultado. El viaje es mucho más divertido de esta manera, y doy fe que es mucho más divertido de esta manera. Y con esto ya termino la presentación. Bien, agradecer Mario por la presentación. Vamos a dar espacio a resolver dudas. Hay una que justo escribieron en el chat, la voy a leer. No sé si te parece, Víctor, que deje de compartir pantalla, así nos vemos. Sí, para que así podamos vernos todos. Si es posible que pueda. Sí. A ver. Recuerdo que Bruno había hecho una consulta. No sé si la puede volver a repetir. Si no me equivoco, tiene que ver con la pregunta asociada, si es que le muestras a los chicos... Acá lo veo en el... Sí, algo sobre los videos. Y yo no la puedo ver. Sí, acá la veo en el chat. Bruno pregunta: ¿usás videos con los chicos para que se vean en sus avances o errores, ya sea de partido o de entrenamiento? Depende, obviamente esto depende del contexto. A mí me encantaría, pero bueno, muchas veces el contexto donde estás trabajando no te facilita poder hacer eso. En este caso, como decía, yo considero que meterle una carga extra por ahí de video a lo que estábamos trabajando era mucho, teniendo en cuenta que los chicos salían reventados del colegio y llegaban a trabajar por ahí muchas veces aspectos nuevos. Entonces, la verdad que no lo hice. Obviamente me encantaría poder hacerlo. Me hubiera encantado hacerlo, sobre todo el año pasado. Lo hicimos con algunos aspectos individuales que por ahí yo le iba mandando a los chicos, que yo compaginaba, editaba desde los videos, y sobre el final de temporada lo fuimos haciendo. Intenté mostrarle un poco de lo que sería un scouting, para que vayan viendo de qué se trataba eso, porque obviamente la mayoría nunca lo había visto, nunca había estado en equipos adultos. Entonces, para ir viendo, y también también me servía a mí para evaluar y ver si los chicos, a la hora de mostrarle un video, cuál era su comportamiento, todo de concentración, de si lo podían llevar a cabo o no. Y después, individualmente, como dije, sí le mandaba algunos aspectos que yo consideraba que se tenían que ver, sobre todo en los partidos. En los entrenamientos no filmé ningún entrenamiento. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda o una consulta. Gladys. Yo. Mi consulta iba, los 5 contra 5 que juegas al término de tus entrenamientos, ¿cuánto tiempo le das a eso? Y si utilizas, generalmente lo haces como normal el juego, utilizas estrategias, por ejemplo, quitas el bote, cantidad de pases, etcétera. ¿Cómo manejas esos 5 contra 5? Sí, mira, en cantidad de tiempo, yo los 5 contra 5, a principio de semana no le doy mucha cantidad de tiempo. Incluso la mayoría de las veces el primer entrenamiento o el segundo incluso también, muchas veces si no puedo llegar por tiempo al 5x5 y tengo que dejar de lado algo, lo que dejo de lado siempre es el 5x5, los primeros días de entrenamiento. Y después ya a medida que lo voy metiendo, siempre obviamente lo trabajo con estrategias y con principios. En el caso como dije, yo estaba trabajando mucho el tema del spacing, la ocupación de espacio y situaciones a partir de los bloqueos directos. Entonces, por lo general siempre ponía algún aspecto a trabajar, y sobre todo a los jugadores que yo creía que ya estaban, o que estaban capacitados, que por ahí estaban un poquito más atrás,
siempre le pongo alguna dificultad o algún aspecto un poquito más fácil para que lo puedan hacer de otra forma. O sea, igual en eso me Un nace la jugador que yo curiosidad. veía que ya estaba entendiendo. Termina todo y después te pregunto. Sí, por ejemplo, a un jugador que yo veía que ya estaba tomando buenas decisiones y estaba entendiendo la forma global de atacar la acción del pick central, por darte un ejemplo, y veía que lo estaba haciendo bien a su derecha, porque obviamente es su mano hábil, sin parar el juego, buscaba algún momento donde se pare por sí mismo, le decía, mira, no podés jugar más, vos no podés jugar más acciones de bloqueo directo hacia tu derecha. Entonces, sí o sí, él tenía que buscar ese por ahí aspecto que no buscaba tanto antes para trabajarlo de otra forma, o si no quería trabajar su mano izquierda, por ejemplo, porque le costaba mucho, tendría que buscar la acción del pick para pasar. Y en eso te iba a preguntar, ¿los agrupas por niveles? Es decir, por ejemplo, los que más avanzaron en la parte de lo que estuvieras trabajando, ¿los agrupas todos juntos? ¿Los separas? ¿Nivelas los equipos? ¿Cómo lo haces generalmente? No, por lo general no nivelo, o sea, no separo por nivel. Porque yo creo que es algo que los chicos se dan cuenta muy fácil, y eso sirve sobre todo para los que están un poquito más abajo, para bajonearlos en el momento. Ahí le sacás la motivación, en el mismo momento que hiciste eso, le estás sacando la motivación. Entonces trato de, en trabajo de tecnificación, ir variando los grupos, y en el 5x5 siempre voy cambiando los equipos. No solamente los cuartos que trabajan, que yo después empleaba, por ejemplo, en la Liga Saesa, siempre ir buscando, y esto yo me lo anotaba cuando terminaba el entrenamiento, las parejas que hacía jugar. Y me anotaba lo que yo consideraba que era importante a tener en cuenta del juego, que podían ser ya sea virtudes o errores que tenían por parejas de 2 o por grupos de 3 o quintetos, y ahí ir variándolas para después, a la hora ya de la competencia, ir buscando parejas y grupos que puedan tener un poco más de afinidad. ¿No entrenas entonces los grupos como tus cuartos? O sea, tú sabes cuál es tu cuarto, el primer cuarto, el segundo cuarto, pero no los repites en tus entrenamientos, no trabajan mucho juntos. No, a veces sí, ya sobre el final de la semana hay momentos que sí, ya trabajamos un poco más los cuartos separados, pero trato de variarlo mucho, porque si no, y eso también hace a lo que hablábamos antes de la unión de grupo y de formar equipo, porque si no se arman pequeños grupitos y no hacen que el equipo empiece a trabajar cohesionado. Vale, me queda claro. Gracias. No, por favor. Hola Mario, ¿cómo estás? Fernando Durán por acá, gusto en saludarte. Yo sé, Fer, ¿cómo estás? Saludarte también y felicitar a los chicos de Básquet Sur por esta instancia, por reunirse, por crear cierto momento en lo que los entrenadores puedan compartir sus conocimientos con los demás. Mira, te escuchaba, y en un momento, cuando separaste el tema pretemporada, temporada, descanso activo, en un momento de la temporada... Sí, mira, acá me quedo blanco. Hay un micrófono abierto y ahí sí. Y ahí lo estoy corrigiendo. Sí. ¿Me escuchas bien, cierto, Mario? Sí, ahí te escucho bien. En un momento de la temporada puntualizaste de que en las estaciones de trabajo a todos los jugadores pasaban por todo. Recuerdo que en ese grupo 17 que tuviste en alemán tenía 2 jugadores muy interesantes de talla, no sé, 2 metros 3, 2 metros 4, por ahí. Sí. Eran 2 chicos muy grandes. Si bien creo que eran primer año de la categoría, porque el año que te fui a ver yo, creo que la primer año. 2003 y ellos eran 2003. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿hay un grupo, en qué categoría o en qué grupo etario tú dices, bueno, a este chico con esa talla ya
quizá pasar por la estación de un jugador perimetral a lo mejor no es tan eficiente y prefiero ocupar ese tiempo de trabajo o ese minuto de trabajo con ellos en trabajar la posición en la que van a jugar. Entendiendo que a lo mejor nunca es tarde o nunca se debe desistir en que un jugador, independiente de las características individuales que tenga, debe estimular y fomentar todos los patrones del juego. Pero ¿en qué edad tú dices, bueno, a ver, este chico ya mide 2'3", 2'4", tiene aptitudes y cualidades de un jugador que juega cercano al canasto? ¿En qué minuto dice, bueno, ya no pasa por estas estaciones perimetrales y le vamos dando más al trabajo en el que se va a desarrollar él en los partidos, digamos? Mira, yo en cuanto a eso, a ver, lo voy a separar de esta forma. Yo creo que no hay un tiempo para dejar de pasar un jugador grande por una estación de perimetrales. No hay. Incluso en el profesionalismo, en el básquet de alto nivel, se hace también. Porque todas las acciones y herramientas que le podamos dar a los jugadores extra le van a servir después para desenvolverse. El jugador grande, capaz que juega solamente al poste bajo y de espalda al canasto, y trabajando un poco estaciones de jugadores perimetrales o de movimientos de pies frente al canasto, trabajo de dribbling, trabajo de pies, trabajo de pase, eso en un corto o quizá largo tiempo le puede llevar a que ese trabajo que hacía el poste bajo, en vez de ser solo de espalda, pueda empezar a ser un poquito más de frente. Entonces, no creo que haya tiempo para eso. Sí, por ahí hay momentos de la temporada en los cuales bajo la carga para que la cabeza pueda descansar un poco de esos patrones y esas acciones que obviamente les cuesta mucho más, ¿o no? Porque esa es la realidad. Si vos a un chico grande lo pones a trabajar acciones de pie, trabajo de pie, de frente al canasto, en la línea de 3 puntos, no se va a sentir tan cómodo. Pero eso hay que hacerlo. Ahora, cuando va avanzando la temporada y empezamos a llegar a un nivel ya de carga un poco más elevado y que ya el estrés competitivo empieza a ser un poco más prominente, empiezo a bajar esa carga. Porque ya considero de que en vez de darle soluciones, por ahí le estaríamos dando un poquito más de problemas. Pero después, si no tenemos que diferenciar en competencia, si no hablamos de la competencia en sí pura, considero que lo tienen que hacer siempre. Y el perimetral, que eso se hace muy poco, y yo lo hacía muy poco incluso también, y el perimetral jugando cerca de canasto, incluso de espalda, con trabajo de pies y movimiento, también es muy bueno. Sí, es que por eso mismo te preguntaba, porque me llamó la atención que lo puntualizaste en el periodo de la temporada, no de la pretemporada o del descanso activo, que es cuando de repente yo podría imaginar que se pueden dar esos espacios en el fondo, enriquecimiento técnico independiente de la posición que manejen. Y muy de acuerdo contigo en el sentido de que así como jugadores que tengan buena talla puedan hacer trabajos de perimetrales como si fueran chiquitos, también es muy importante que los chiquitos también sepan manejar el juego de espalda al aro como si fueran grandes. Tal cual, ni hablar. Que enriquece sus patrones técnicos, digamos. Ni hablar, así es. Oye, y por último, otra pregunta me quedó. También hablaste en un momento del tráiler, ¿cierto? Lo usaste como un ejemplo. En el llenado de calle, ¿cierto? Identificamos, claro, el último tráiler como el jugador finalmente que tomó el rebote, el más grande, que va a llegar al último, pero me parece que pudiese haber una especie de primer tráiler, que es el primer jugador de los dos grandes que va ocupando las calles de centro medio. Ese, me imagino que tendrá que Independiente
del porte que tenga, sino por un llenado de calle. Supongamos que tenemos 5 jugadores bajitos, de una categoría 17, recién pasados, todos primer año, quieren correr, quieren ocupar espacio. Me imagino que el primero tendrá que caer profundo y ocupar espacio más cercano como a las líneas de fondo, o te gusta que también caigan arriba perimetral y que puedan jugar abiertos todos. Ahí también va un poco en las características de cada jugador, pero yo igual creo que en esta categoría en puntual, que vos estás hablando del sub-17, igual los haría trabajar a todos por igual, y si queremos que el juego sea bien dinámico y vertical hacia el canasto, obviamente que primero lo hago llegar hasta la línea de fondo. Perfecto. Gracias, Mario. Súper clara tu respuesta. Abrazo, Gracias. amigo, cuídese. Gracias, Fer. Abrazo. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna consulta para que lo escriba en el chat o haga mención en los videos? Ahí creo que Gladys se está pidiendo para hacer otra pregunta. Ahí está para poder hablar. Sí. Mi pregunta era, tú eres un entrenador que tiene muy clara que la parte de resultado no es trascendente, que obviamente lo mencionaste tú muy claro en tu exposición. ¿Cómo logras llevar eso al equipo? Porque en realidad un niño de 17, no sé, la edad en las series formativas tienden a evaluar la derrota como mala, ¿cierto? Y se enfocan siempre en ganar. ¿Cómo logras tú motivar a tu equipo de trabajar fuerte, de llevar a cabo tu plan de trabajo, siendo que tu objetivo final no es ganar el campeonato, sino que es que ellos progresen? ¿Cómo se lo toman? ¿Cómo has logrado llevar ese enfoque a este mundo que es tan competitivo y que tiene como el éxito el primer lugar y que evalúa mal el que no consigas digamos, el primer puesto en este caso? Muy buena pregunta, Gladys. Mirá, hay un hilo muy fino entre querer ganar siempre y el acostumbramiento a perder siempre. Porque eso también es un factor que hay que tener en cuenta, y que si caemos en eso, en que los chicos se acostumbren a perder, en caso de que haya por ahí algún equipo de que no les sea tan sencillo ganar, porque puede pasar, hay que buscarle la forma para que esos chicos tengan motivaciones extra. Y una de esas motivaciones extra son las que yo hablaba al principio de la exposición en cuanto a los objetivos principales individuales de cada uno. Yo considero que armando esos pequeños objetivos individuales, obviamente siempre teniendo en cuenta e ir hablándolo con los mismos chicos, hacen que el desempeño y el desarrollo grupal y como equipo pueda ir en progreso y en una pirámide ascendente, digamos. Entonces, pero también es explicarle que no es tan sencillo ganar, porque la realidad es esa, no es sencillo ganar. Entonces, entender que cuando se pierde, como dije antes, no hay que acostumbrarse, pero cuando se pierde hay que entender que hay que dar un poquito más el próximo partido en este caso, para intentar ganar, que con lo que se estaba haciendo evidentemente no alcanzó. Entonces, es seguir buscando por pequeños objetivos, y en este caso ahí ya vamos a los objetivos de equipo, grupales, y tienen que ser objetivos muy cortos, para que de a poquito se pueda llegar a la victoria. Yo a los chicos siempre les digo una cosa en los vestuarios, en los camarines, cuando terminan los partidos, y sobre todo por ahí algunos partidos que duele perder o que veo que los golpea. El partido ya se perdió y la vida va a seguir de igual forma. Vos jugaste el sábado, el domingo te vas a levantar en tu cama a la mañana, va a ser día libre, capaz que tenés que estudiar, capaz que no, capaz que te vas a ver con tus amigos, con tu novia, lo que sea, y el lunes vas a ir al colegio igual, y la vida sigue de la misma manera. Y el día que ganás es exactamente lo mismo.
no cambian nada. Entonces, no es que nos tenemos que boicotear cuando perdemos y tampoco nos tenemos que creer campeones cuando ganamos. Es encontrar el punto justo para que los chicos empiecen a disfrutar las victorias y a sacarle jugo de los partidos perdidos. Entonces tú proyectas, o sea, cuando inicias un trabajo con tus equipos, tus metas son cortas, a corto plazo, Siempre. No planteas metas en la temporada, por ejemplo, ya el año pasado, o sea, pues llegaste el séptimo en la tabla y este año quieres mejorar en la posición. ¿No pones ningún objetivo anual? Sí, pero me los pongo yo, no se los digo a los chicos. Ah, perfecto. O si yo veo eso, por eso hay que ver el grupo con el que está trabajando. Hay veces que el grupo o el equipo tiene la capacidad para poder asimilar eso. O ese objetivo, como decís vos, terminamos quinto y el año que viene queremos terminar cuarto, tercero, segundo o primero. Entonces hay que ver. Hay algunos equipos que vos eso se lo podés transmitir y que no sea una presión, y hay otros equipos que si se lo transmitís es una presión. Entonces, y de los jugadores individualmente. Ahí como que se cortó un poco, pero si es un equipo que, por ejemplo, tiene la curiosidad y de hecho hasta lo puede plantear, ya son niños más grandes, tú conversas y llegas como a cosas tangibles, concretas, no disparadas, ¿cierto? Y trabajan en pos de eso, y si no Sí, está, es que primero está, por eso, primero está que quizás seguramente ese objetivo se lo tire a principio de temporada. Como decís vos, que es el objetivo macro, ese grande. Pero después, durante la temporada, los objetivos que van siendo más tangibles y que los chicos van más escuchando son los objetivos cortos. Esa charla de terminamos séptimo, bueno, esta temporada queremos terminar sexto, se hace a principio de temporada. Pero después no se puede estar hablando todo el tiempo, porque si no, como dije antes, lo convertimos en presión. Genial, muchas gracias. ¿No? Mario, con Eduardo Castro. ¿Cómo está, Edu? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Mira, primero que todo, darte las gracias por la disposición que fue buena desde el principio. La presentación igual bastante ordenada, interesante. Bueno, sabíamos que iba a ser así por un poco lo que habíamos visto de tu trabajo acá y todo. Y bueno, yo creo que las preguntas han sido bastante productivas, bastante positivas igual. Y a mí se me genera, por ejemplo, una duda que de repente nosotros como entrenadores tenemos como una visión de qué cosas podemos mejorar, por ejemplo, de nuestro propio básquet. Ya sea de, por ejemplo, o de la liga que sea a nivel nacional. Y tú con la experiencia que has tenido, ya que no terminó todavía. el básquet de menores en Argentina, ahora empezando a verlo en España, ¿qué crees tú que es el mayor problema nuestro acá? Así de organización o de liga, ¿y qué crees tú que es lo más positivo que nos puede, o que tengamos nosotros que seguir reforzando? Pensando obviamente en lo que tú viviste acá. Creo que el problema más grande está en la organización de la estructura y en tener claro el horizonte, hacia dónde se quiere llegar. Me parece que es clave. Después, bueno, hay varios aspectos que por ahí escapan de una organización. Si vamos por ahí a una organización como, si vamos a hablar puntualmente de un club, me parece que lo fundamental y lo primero, un poquito más a largo plazo, empezar a encadenar un poquito el proceso de enseñanza y los procesos en todas las categorías, porque no sirve de nada que tener tres entrenadores diferentes en un 13, un 15, un 17, o tener 2 y 1, 1 y 2, como lo quiera llamar,
y que todos estén trabajando como quiera cada uno, porque después los chicos pasan de categoría y no sabés, o si no tenés contacto con el entrenador anterior, o no te interesa tener contacto con el entrenador anterior, no sabés para dónde tenés que apuntar, o de dónde tenés que empezar. Entonces yo creo que lo más importante es ordenar un poquito la estructura del club. Es empezar a encadenar un poquito y bajar ideas claras desde el equipo adulto, el que quiere visualizar un poco más alto, del equipo adulto hacia abajo, ideas de juego, y ya obviamente en las categorías más bajas, los entrenadores que están, los profesores que están, darles su impronta en cuanto a lo específico de cada categoría, en que se tienen que divertir y todo, pero que siempre tengan la visión hacia dónde se quiere llegar y con la idea de juego que todas las categorías tienen que tener la misma. Con eso, Edu. Claro, sí, me queda claro que un poco más o menos las cosas que nosotros hemos conversado, de poder hacer como un alineamiento de club, que todos más o menos podamos pensar lo mismo, trabajar lo mismo, darle objetivo a la 13 para que lleguen bien preparados a la 15 y así irlo evolucionando. Así que me queda bien claro, Mario. Gracias. No, por favor. Gracias. Bien, ya llevamos un buen tiempo, yo creo que ya hemos logrado responder varias dudas. Ya para ir cerrando un poco la conversación, reiterar los agradecimientos a ti, Mario, por la disposición. Entiendo que los horarios son distintos acá y allá. Dar las gracias a los que participaron de la charla de hoy. Comentar algunas cosas de que bueno, la charla quedó grabada. Queremos hacer como un compilado de todas las presentaciones, ya como cerrando un poco el ciclo de las categorías. Partimos con la U11, hoy día terminamos con la U17. La próxima semana nos tocaría hablar sobre estructura, que si no me equivoco lo conversará Eduardo Castro, y queremos subir las presentaciones en conjunto con los videos de las presentaciones, valga la redundancia. Así es que para que estén pendientes, lo tenemos en la minuta para subir. Reiterar nuestro agradecimiento a Mario, ojalá que podamos contar con él en la próxima semana y así dar por cerrado la semana de presentaciones. Y dejarlos invitados para la semana que viene. El día martes está Pablo Coro. A las 3. A las 3. Y el jueves que viene vamos a hacer un cambio de horario. Vamos a subir a las 6 de la tarde el día jueves. Y yo creo que vamos a fijar ese horario para los profesores. Lo vamos a comunicar por nuestras redes sociales. Así es que eso, los dejo invitados para la próxima semana. Agradezco nuevamente la participación de cada uno de ustedes y la de Mario. Felicitarlo además por la presentación muy buena, nos dejó varios puntos muy interesantes, y eso, nos vemos entonces la semana